El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este momento especial que tú nos regalas. Es el momento en donde podemos encontrarnos contigo en este lugar secreto, donde tú prometiste que estarías y que podríamos tener intimidad y comunión contigo. Por eso nos enseñaste a orar diciendo, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada a la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Bueno es, mi amado, saber que tú ves lo secreto de nuestro corazón. Aquellas cosas que la gente que está a nuestro alrededor no ve, en lo secreto de nuestro corazón están las cosas que muchas veces atesoramos y que guardamos, como los temores, como las preocupaciones, como las dudas, como las incredulidades, como los afanes, como las ansiedades. Tú ves lo secreto de nuestro corazón. Porque tú no miras lo que el hombre mira las cosas externas, mas tú miras el corazón. Y sabes cómo nos encontramos por dentro, de manera que no podemos engañarte nunca. Tú conoces las aflicciones, tú conoces los momentos de debilidad en los que muchas veces nos hemos encontrado, y hoy estás aquí para fortalecernos, para decirnos no temas, para decirnos yo te ayudo, para decirnos nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y son palabras que atesoramos en nuestro corazón y que fortalecen nuestra fe. Ayúdanos, Dios amado, a no vivir por lo que pensamos, a no vivir por lo que sentimos, sino a ser hombres y mujeres de fe que se guían es por lo que creen, no por lo que ven. Y tal vez delante de nosotros hay muchos gigantes que nos hablan, que nos dicen, que nos atemorizan, pero que hoy podamos tener esa certeza que tuvo el pequeño David en su momento para confiar que el Dios que lo había defendido a él en ocasiones pasadas lo iba a defender de nuevo. Ese tipo de confianza nos hace a nosotros estar firmes
frente a las acechanzas del enemigo, que quiere es desestabilizarnos emocionalmente, que quiere es llenarnos de temor, llenarnos de duda, de incredulidad. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos a nuestro Dios amado que todas esas voces del enemigo que han querido desanimarte, todas esas voces del enemigo que te han estado hablando a lo largo de todo este tiempo, enmudezcan en el nombre poderoso de Jesús, y que la voz tuya, Dios amado, suene más que la voz de cualquier gigante que quiera hablarnos a nosotros en este día. Porque en nuestra vida no se hará lo que el enemigo dice, en nuestra vida se hará lo que tú has determinado a través de tu santa y bendita palabra. Gracias porque tú eres el que nos defiendes. Tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, y este es un día para ver tu gloria. Este es un día para ver tu victoria, Dios amado. Gracias, aquí hay un pueblo grande que te ama, un pueblo grande que te adora, un pueblo grande que se goza en tu presencia como lo hacemos hoy. Gracias, amado, gracias, porque contigo nosotros somos más que vencedores, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y aunque los enemigos se levanten en contra nuestra, Señor amado, tú los vas a derrotar a todos. Gracias, Señor, por la confianza que nos da el poder estar en tu presencia, el saber que nunca nos abandonas, que nunca nos dejas solos, el saber que tú nos amas, que no nos desprecias, que nos perdonas, que nos instruyes cada mañana a través de tu palabra. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás durante esta semana. Pido, Señor amado, con todo mi corazón, que tu cobertura espiritual se siga extendiendo sobre cada una de las personas que se congregan aquí a diario, tu cuidado, tu protección, tu sustento, tu bendición en todas las áreas de su vida. Gracias, Dios amado, que nada nos robe este momento de intimidad contigo. A ti la gloria, mi Señor, y la honra. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestros corazones, eres bienvenido a nuestras casas. Amado, qué bendición poder encontrarnos contigo y recibir tu palabra, que es la que nos guía, que es la que nos muestra el camino. Gracias por lo que hoy harás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. La Biblia lo dice y lo creemos con todo el corazón. Este es el día que hizo Jehová, y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Debemos tener en cuenta, el enemigo siempre buscará por todos los medios desestabilizarnos. Buscará por todos los medios hacer que nosotros dudemos de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón que Dios ha extendido sobre nuestras vidas. Y quiere que nosotros andemos condenados, y quiere que nosotros andemos frustrados. Pero David tenía esa certeza. Él dijo frente a Goliat: ese Dios que me defendió de las fieras del campo, Él me va a defender de ese filisteo incircunciso. Y hoy quiero decirle con temor reverente de parte de Dios a usted, que el Dios que lo defendió en tiempo pasado, lo va a defender en este tiempo presente. Recuerde los momentos más difíciles que usted ha tenido que vivir. En esos momentos difíciles, la misericordia de Dios ha estado con usted. ¿Qué le hace dudar que la misericordia de Dios seguirá estando en su vida? Tal vez en el momento no entendamos muchas cosas, pero para aquellos que aman a Dios, tenga la plena certeza que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora no entiendes, pero cuando la prueba pase vas a decir: Señor, wow, esto fue lo mejor que me ha pasado, porque a través de esta prueba me pude dar cuenta de las cosas que habían en mi vida que yo tenía que cambiar. Gracias, Dios, yo te amo con todo el corazón, y a todos ustedes un abrazo bien fuerte. Abrácense allí cada uno, ahí como familia, y vamos a fortalecernos en el espíritu para seguir adelante conquistando de la mano del Señor. Vamos a darle me gusta, vamos a compartir esta transmisión, y ahora sí, a recibir el alimento, el pan nuestro de cada día, que es su palabra. Padre amado,
Así será mi palabra, dice la Escritura, que ha salido de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada, y creemos con todo el corazón que esta palabra que tú nos traes cumplirá su propósito en nuestros corazones. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Tú eres el único pastor de verdades eternas. Solo a ti la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús, déjanos ver lo que ojo no ha visto, y oír lo que oído no ha oído, y entender lo que no ha subido, por favor, a corazón de hombre alguno. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos dividido en varias partes, así que por favor no se pierda un solo capítulo, porque uno tiene que ver con el otro. Y nos pareció demasiado importante para hacerlo todo en una sola parte. Entonces vamos con la primera. Misión de los 12, parte 1. Misión de los 12, parte 1. Esto es importante porque nos ayuda a comprender mejor nuestro propósito. Misión de los 12, parte 1. El libro de Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6, dice la bendita palabra del Señor. Mateo 10, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante es esto. Una vez nuestro Señor Jesucristo escoge a su equipo de 12 apóstoles, comienza a darles una serie de instrucciones muy específicas que les servirán para garantizar el éxito de su misión. Por supuesto, no solo la misión que ellos iban a realizar en su momento, sino la misión de todos aquellos que en el futuro también estarían comprometidos con la expansión del Evangelio. Y eso, por supuesto, nos incluye a usted y a mí, porque pudiéramos decir: eso se lo dijo Jesús a sus apóstoles, eso no tiene que ver conmigo. Si quedó en la palabra es porque también tiene que ver con nosotros. Su primera instrucción es simple. Su primera instrucción es: no deben llevarles este mensaje a los gentiles o a los samaritanos. Vale la pena aclarar que esa restricción solo se aplica a esta misión en particular, ya que en el futuro Jesús enviaría a sus apóstoles por todo el mundo. Así quedó registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice la palabra aquí, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí empieza a decir: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, dice en Samaria, donde Él les acaba de advertir a sus discípulos en esta misión: no vayan a Samaria. Acá está diciendo, van a ir a Samaria, y no solo a Samaria, sino que van a ir hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero en esta misión específica, de la cual habla el apóstol Mateo, Cristo estaba enviando a los 12 a los pueblos y ciudades de Galilea que estaban situados en el norte de Israel. Galilea estaba rodeada de territorios gentiles. Estos territorios eran en gran parte paganos en cuanto a su sistema de creencias y adoraban ídolos y dioses falsos.
Jesús dice que la misión, tanto la de Él como la de los apóstoles, está dirigida específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Para entender este asunto, es necesario relacionar las profecías del Antiguo Testamento con sus cumplimientos en el Nuevo Testamento. Y para esto es necesario hacer un repaso de la historia sagrada. Recordemos que Dios le hace a Abraham la promesa de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que todas las gentes de la tierra, por la fe de Abraham, serán bendecidas. Esta fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Quedó registrada en el libro de Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Aquí le dice, Génesis 12, 1 al 3, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, mire estas palabras, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y finaliza el texto diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero dicha promesa pasa por Isaac. Isaac, hijo de Abraham, y pasa también por Jacob, hijo de Isaac. Miremos Génesis 17, 19, por favor. Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Recordarán ustedes que Abraham y Sara no podían tener hijos. Abraham estaba entrado en años y Sara era estéril. Sin embargo, Dios había dado una promesa a Abraham, y lo que Dios promete se cumple. A los 75 años fue llamado Abraham, a los 75 recibe la promesa, y a los 100 años recibe la promesa. 25 años esperando el milagro de Dios. Y este hombre esperó, y fue reconocido como el padre de la fe. Ojalá a nosotros no nos toque esperar tanto, pero 25 años esperando. A veces uno quisiera orar en la mañana y que en la tarde Dios responda. Este esperó 25 años. Y llamará su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, y dice, para sus descendientes después de él. Sus descendientes. Me llama poderosamente la atención que Dios le dice, mira las estrellas y las puedes contar. Así como las estrellas, no solo numerosas, sino que pueden brillar en medio de la oscuridad, será tu descendencia. Tendrás hijos y los hijos de tus hijos que serán luz en este mundo. Génesis capítulo 25, verso 33, ya ahí va la promesa que Dios le da a Abraham. La promesa que Dios le da a Abraham pasa a Isaac, pero en Isaac no se cumple la promesa, y ahora pasa a Jacob. Génesis 25, 33. Habían dos hermanos, Esaú y Jacob. Y Jacob, y Esaú le vendió la primogenitura a su hermano. Y dice la Biblia aquí, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esta promesa que Dios había dado a Abraham.
de que su descendencia sería bendecida. Y Jacob toma el nombre de Israel, quien tiene 12 hijos. Uno se llamaba Judá, el otro se llamaba Rubén, otro se llamaba Gad, estaba Aser, estaba Neftalí, estaba Manasés, estaba Simeón, estaba Leví, estaba Isaacar, estaba Zabulón, estaba José, estaba Benjamín, que con sus familias conforman las 12 tribus de Israel. ¿Quién es Israel? El mismo Jacob. Génesis capítulo 35, verso 10 dice la palabra. Génesis 35, verso 10 dice: Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, cuyo significado es suplantador, sino Israel será tu nombre. Israel, significado príncipe con Dios. Sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel, pero era el mismo Jacob. Entonces, cuando se habla de las 12 tribus de Israel, se están hablando de los 12 hijos de Jacob. Génesis capítulo 35, verso 22 dice la palabra. Génesis 35, 22 dice así: Aconteció que cuando moraba Israel, es decir, Jacob, en aquella tierra, fue Rubén, uno de sus hijos, y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel, dice aquí, fueron 12. Luego, a raíz de una fuerte hambruna, las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Jacob, por invitación de su hermano José, quien para ese entonces era uno de los hombres más influyentes de Egipto, ellos emigran y se establecen en un lugar llamado Gosén, en el antiguo Egipto. Génesis capítulo 45, verso 18 lo dice. Génesis 45, 18. Estamos haciendo un recorrido corto por toda la historia. Dice Génesis 45, 18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. Está hablando José, cuando llegaron los tiempos de las vacas flacas. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y él se trae a su papá Jacob, o sea, Israel, se los trae con sus hermanos a vivir junto a él en un lugar llamado Gosén. Pero más tarde, cuando José muere, y muere el faraón que era amigo de José, Israel y sus hijos fueron esclavizados por los egipcios. Miremos Éxodo capítulo 1, verso 12 al 13. Éxodo 1, 12 al 13. Éxodo 1, 12 al 13. Éxodo 1, 12 al 13. Pero cuanto más los oprimían, dice la palabra, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios los temían a los hijos de Israel, verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, es decir, a los hijos de Jacob, con dureza, los hicieron servir con dureza. Luego, Moisés saca de Egipto al pueblo elegido de Israel. Éxodo capítulo 12, versos 40 al 41. Éxodo 12, 40 al 41. Dice aquí, Éxodo 12, 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí estaban esclavizados 430 años. Mire cómo va la historia. Verso 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Allí va Israel,
con sus hijos. Durante 40 años, en el desierto de Israel, estuvieron ellos allí, pero al fin entran a la tierra prometida. Esta tierra prometida comprendía entre el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Así está escrito en Génesis capítulo 15, verso 18. Esto fue lo que Dios les prometió. Génesis 15, 18. Mire la promesa de Dios, cómo se cumple, ¿no? 430 años, más 40 en el desierto, 470, más 25 que tuvo que esperar a Abraham que naciera su hijo Isaac. Bastante tiempo. Pero el tiempo podrá pasar, pero una promesa salida de los labios de Dios se cumple porque se cumple. Aquí dice Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto o un compromiso con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y ahí marca los límites de la tierra. Dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y allí llegaron. Y allí, en aquella tierra, ellos se establecen. Miremos ahora Josué capítulo 5, versos del 11 al 12. Josué capítulo 5, versos del 11 al 12. Dice aquí, al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12, y el maná cesó el día siguiente, ya no más maná, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La nación se consolida y se expande durante el reinado del rey Salomón. Miremos esto en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 21. Primera de Reyes 4, 21. Dice la palabra. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, y dice, el Éufrate, el lugar donde estaban el pueblo de Israel, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Ahí le vamos haciendo seguimiento a Israel, a la descendencia de la cual Dios habló a Abraham. Tras la muerte de Salomón, le sucedió en el trono uno de sus hijos llamado Roboam, quien optó por gobernar aún con más dureza que su padre. Tal forma de gobernar provocó una insurrección que finalmente derivó en la división del reino en dos naciones enfrentadas. Ya no era una nación, ya eran dos, sur y norte. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 16 al 17. Aquí dice la palabra, dice, Primera de Reyes 12, 16 al 17. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ahí estaban buscando dividirse. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Verso 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Al sur quedaría Judá con 3 tribus. Estaba Judá, estaba Benjamín y estaba Leví. Y al norte de Israel, conformada por las 9 tribus restantes. Entonces al norte estaba Rubén, al norte estaba Simeón, al norte estaba Dan, al norte estaba Neftalí, al norte estaba Gad,
Al norte estaba Aser, al norte estaba Isaacar, al norte estaba Zabulón y estaba también José al norte. Pero la tribu de José se dividió en dos grupos liderados por Efraín y Manasés, sus hijos, quedando un total de 10 tribus. La nación del norte es conquistada por los asirios por allá por el año 722 a.C. y sus descendientes son dispersados por todo el imperio. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. Dice la palabra: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, aquí lo dice, todo está escrito. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Con el paso de los siglos, dispersados entre otras naciones y asimilados a las respectivas culturas, los descendientes de las 10 tribus originales que ocupaban el reino del norte perdieron no solo su memoria e identidad, sino que también no volvieron como pueblo a la tierra de Israel. Hoy, aquellas 10 tribus esparcidas por el mundo y olvidadas en el tiempo se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo este recorrido para poder entender esto, pero es necesario. Posteriormente, Dios, por medio de los profetas, denomina a los descendientes de Israel como la casa de Israel. Miremos Jeremías capítulo 5, verso 11. Jeremías 5, 11, dice la palabra del Señor aquí. Jeremías 5, 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, dice, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Y les promete que no los dejará dispersos en el olvido. Miremos ahora Jeremías capítulo 33, verso 14. Jeremías 33, verso 14. Dice Jeremías 33, 14. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que le he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. Y que sin importar cuán lejos hayan sido dispersados o dispersos, Él ungirá a un elegido a quien le asignará la misión de ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel capítulo 34, vamos a mirar verso 23 al 24. Ezequiel 34, 23, 24. Dice la palabra del Señor aquí: levantaré sobre ellas a un pastor. Ese pastor es Jesús. Y él, Jesús, las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Verso 20. A las ovejas necesitan un pastor. Verso 24. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. De manera pues que la historia de la casa de Israel estuvo marcada por la espera del Mesías prometido, del pastor que vendría a librar las ovejas. Y si la casa de Israel recupera su identidad, se convierte de sus malos caminos, consecuencia de su contacto con las naciones en las que estuvo dispersada
y acepta al elegido del Señor Dios, Él regresará a la tierra que dio a sus padres. Miremos qué dice Jeremías, por favor, capítulo 23, versos del 3 al 6. Esto es supremamente poderoso. Jeremías 23, 3 al 6. Esto nos interesa a todos. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Verso 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, es decir, un hijo justo, el cual será dichoso. A Jesús le llamaban el hijo de David. Será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Ese día, las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ya no serán dos naciones, sino una sola nación. Ezequiel capítulo 37, verso 22. Ezequiel 37, 22. Dice la palabra del Señor. Y los haré una nación. Note, ya no dice que son dos, una nación. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Es Jesús, el Rey de Reyes. Y dice, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Muy importante, en la espera del ungido, fue la voz de los profetas que anunciaron los tiempos mesiánicos. Sin embargo, no fue fácil armonizar las voces de los profetas para tener una noción clara y única sobre el Mesías. El profeta Daniel, por ejemplo, hablaba del Hijo del Hombre, hablaba de un legislador que impusiera a la fuerza la ley. Eso quedó registrado en Daniel capítulo 7, verso 14. Daniel capítulo 7, verso 14, dice, comparto con ustedes la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran, los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno, refiriéndose al Mesías que vendría, es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Pero, por el contrario, Isaías habla de un servidor sufriente. Habla de que el Mesías sería despreciado y evitado de la gente, curtido en dolor. Así lo escribió Isaías, capítulo 53, versos 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5, dice la palabra aquí. Según Isaías, este era el Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, esto lo habló Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y llegó el elegido, o el rey, o el ungido de Dios. Mesías en hebreo, o Cristo en griego, de la profecía en la divina persona de Jesús de Nazaret. Pero como muchos de sus contemporáneos, incluyendo la casi totalidad de la casa de Israel, escogieron o prefirieron erróneamente de entre las nociones sobre el Mesías, la noción más gloriosa como la del profeta Daniel. Entonces no aceptaron a Jesús de Nazaret como Mesías. Es que ellos habían pensado que el enviado de Dios restauraría el reino de Israel de modo inmediato y a la manera humana, comenzando por expulsar al imperio invasor u opresor. Hechos capítulo 1, verso 6, dice la palabra. Hechos 1, 6. Algunos han llegado a pensar que esta fue la razón por la que Judas terminó quitándose la vida, porque seguramente, dicen algunos eruditos, Judas también pensaba que al entregar a Jesús sus discípulos reaccionarían y se volvería una gran revolución que por fin tomarían el control y expulsarían a los romanos, pero Jesús no lo permitió. Entonces Judas dijo algo quedó mal, pero al fin y al cabo era para que la escritura se cumpliese. Hechos 1.6 dice la palabra, Hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Es decir, nosotros somos los que vamos a gobernar ahora, ya no los romanos, en este tiempo. Y hoy en día, las dos casas siguen a la espera de ese Mesías, con criterios humanos. Aunque el apóstol Pablo les dice, sobre todo a la casa de Israel, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36, lo siguiente. Hechos 2:36. Aquí les dice: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Jesús el Mesías. Esta situación obligó a dos cosas. Obligó a releer las Escrituras y aceptar que era necesario que el Mesías padeciera. Como les explicó Jesús a los discípulos que se dirigían a Emaús, Jesús ha sido crucificado y estos discípulos deciden ir a un lugar llamado Emaús, es decir, le dan la espalda a su llamado y van hablando por el camino cuando Jesús se les aparece. Ellos empiezan a lamentarse por lo que había pasado. Estaban hablando con Jesús resucitado, pero no se habían dado cuenta que era Él. Y Jesús tiene que decirle a estos hombres. Lucas capítulo 24, verso 25 al 26. Lucas 24, 25 al 26. Aquí Jesús ya ha resucitado y les dice lo siguiente. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, está hablando Jesús, para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y obligó a Jesús a anunciar
que a Israel le será quitado el reino y entregado a otro pueblo. Mire qué dice Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43. Aquí dice Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto nos interesa, porque muchas veces pensamos que esta promesa es solo para el pueblo de Israel y no para nosotros. De manera que en la actualidad, la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel. Mire qué dice Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Comparto con ustedes la nueva traducción viviente, esta versión. Romanos 2, 28 al 29 dice su palabra bendita. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Verso 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. No la de la gente. Hay que buscar la aprobación de Dios. Y a veces uno buscando la aprobación de la gente. Los escritos del texto griego del Nuevo Testamento nos permiten entender por qué llaman iglesia en el original eclesia, al nuevo pueblo de Dios, eclesia o iglesia, el nuevo Israel, así como su referencia a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo habla a menudo de iglesia de Dios. En 1 de Corintios, por ejemplo, capítulo 1, verso 2. 1 de Corintios 1, 2. Aquí dice, 1 de Corintios 1, 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ojo, todos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De este modo, destaca la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hasta el punto de llamar a la iglesia de Cristo, es decir, nosotros somos la iglesia de Cristo, llamarlo el Israel de Dios. Mire Gálatas capítulo 6, verso 16. Gálatas 6, 16. Aquí dice. Gálatas 6, 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Evangelio, según el apóstol Juan, indica que Jesús vino primeramente a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero al no recibirlo como Mesías, Dios llamó a los gentiles a formar parte de una nueva alianza, de un nuevo pacto. Romanos capítulo 9, verso 30 al 32. Y esto nos incluye a nosotros. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron. La palabra gentil
simplemente se refiere a una persona que no es judía. Para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios verdadero. En la época de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural, a ser parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, que consideraban a los gentiles impuros. Se creían ellos una raza superior, llamando a las demás naciones como perros. Se referían a ellos como perros, y de la incircuncisión, de manera despectiva. Los gentiles y los samaritanos, semigentiles, eran vistos como enemigos que había que rechazar. Hechos capítulo 10, verso 28. Hechos 10, 28. Por eso nosotros no podemos rechazar a nadie, porque Dios no nos ha rechazado a nosotros. Hechos 10, 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, eso decía Pedro cuando lo fueron a buscar para ir a casa de Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esa nueva alianza se sella en la cena del Señor. Anticipo de su sacrificio es el nuevo pacto en mi sangre, dijo, en la cruz, que constituye una forma espiritual, ceremonial y visible de evidenciar que la Iglesia ahora es el pueblo de Dios y se constituyó en el nuevo Israel. Por tanto, la gratuita elección que antes hizo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, tiene ahora su continuación en el resto de Israel y también en los gentiles. Parte de los cristianos son los descendientes de Abraham y por tanto herederos. Romanos capítulo 4, verso 11. Romanos 4:11 dice su santa y bendita palabra. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los hijos de Abraham, todos los que se justifican por la fe, esa descendencia que poseería las puertas de sus enemigos como Dios lo prometió. Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos 4:13 enseña. Romanos 4:13 enseña, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En consecuencia, Abraham tiene una tercera generación de hijos. Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas 3:28 enseña. Aquí dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Uno. Para ser parte del pueblo de Dios, desaparecen entonces todas las diferencias de raza, país y cultura. No hay distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y ahora son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, miremos versos 22 al 23. Romanos 3, 22 al 23. Enseña este texto.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos, escuche bien, para todos, no solo los judíos, no solo Israel, no. Para todos, métase usted allí, por favor. Yo me voy a incluir allí. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La iglesia es ahora la institución salvífica querida por Dios. Jesús el Cristo, o el ungido, o el Mesías, es quien desde hace más de 2000 años ha estado rescatando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o dispersas, ovejas perdidas o dispersas. Estas ovejas, usted y yo éramos una de esas ovejitas. Estas ovejas, o miembros de la casa de Israel, están siendo congregados o unificados a medida que aceptan el Evangelio y se hacen cristianos, sirviendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a través de la iglesia llega a todas las gentes del mundo la bendición de Dios, que es la redención de la humanidad. Termino con esto. El Evangelio es la solución para un mundo que requiere salvación. Damos gracias a Dios con todo nuestro corazón por habernos tenido en cuenta. Tenemos que reconocer que el desconocimiento de esta historia bíblica nos hace en muchas ocasiones aceptar las mentiras del enemigo, que nos hace creer que esto es solo para los judíos o para el pueblo de Israel y no para nosotros. También para nosotros es la promesa que tú le hiciste a Abraham, Dios amado, y la promesa que se hizo de que el Mesías vendría fue cumplida en ti, amado Jesús. Por eso, al enviar estos 12 apóstoles, tú les dices lo mismo que le dijiste a la mujer sirofenicia o cananea. Tú le dijiste a esta mujer, yo no he venido sino para los hijos de la casa de Israel. Y esto no nos excluye a nosotros, por el contrario, nos incluye. Entonces esto tiene que producir en nosotros un gozo inefable. Esto tiene que producir en nosotros gratitud. Nunca nos habíamos imaginado que esa promesa hoy se estuviera cumpliendo en nosotros y que tú, amado Jesús, viniste a este mundo a rescatarme a mí, una oveja perdida de la casa de Israel. Estábamos completamente perdidos, apartados, sin esperanza. Pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzaron y por eso estamos aquí. Y cada día nos sustentas con tu palabra y cada día nos alientas y nos fortaleces y nos motivas. Porque tú eres nuestro pastor y cada día traes ese alimento para que nosotros, tus ovejitas, podamos tener ese sustento que nos permita estar vitales y fortalecidos y seguir avanzando tras la guía de nuestro pastor. A través de su vara y su cayado tú nos infundes aliento. Qué gozo tan inmenso el saber, Señor, que tú viniste, que cuando dices que tú viniste por las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que realmente estás diciendo es, yo vine a este mundo por ti. Viniste a este mundo por mí. Y eso es algo que tenemos que agradecer con todo el corazón. A veces estamos enfocados en tantas otras cosas que perdemos de vista lo realmente importante. El hecho de que te hicieras hombre y vinieras y habitaras en medio de nosotros y sufrieras todo el suplicio de la cruz, soportaras todo ese dolor por rescatarnos a nosotros es algo que no tiene precio. Yo no creo que exista una bendición más grande que esa. Ayúdanos a poder entenderlo y a tener un corazón agradecido contigo verdaderamente. Gracias por el sacrificio de la cruz
Y gracias, mi Jesús, por dar tu vida por nuestros pecados y venir a rescatarnos. Es mediante la fe. Te damos gracias y te bendecimos por esta invitación tan hermosa que nos hace. Gracias por rescatarnos. ¿Qué hubiese sido de nosotros si tu misericordia no nos alcanza? Si tu gracia cada día no nos sostiene, ¿dónde estaríamos? Es tu amor es el que nos mantiene de pie. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Mi amor es todo lo que necesitas. Segunda de Corintios 12:9. El amor de Dios es maravilloso. Es todo lo que necesitas. Gracias damos a Dios por su palabra, por su revelación, que debemos atesorar en nuestros corazones. Si nos ha suscrito, por favor, a nuestro canal de YouTube, hágalo, active la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos una publicación, a usted le llegue el informe. Visite nuestro sitio web, ahí encuentra todo lo que publicamos, por favor, www.verdadeseternas.com. A todos ustedes mil gracias. No olviden, el Evangelio es la solución para un mundo que requiere salvación. El Señor les bendiga en este comienzo de semana a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.